Metieron el carrito de paro y Oscar y yo pues nos quedamos así viendo. Güey, el paciente vivió por ti, cabrón. Y somos R1, güey. ¿Cómo llegas a ser el número 1 en el ENARM para una especialidad? Esta personita que está aquí enfrente fue el primer lugar del ENARM para anestesiología. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Realidad Médica, donde descubriremos qué hay detrás de la bata blanca y platicaremos de cosas que nadie te platica de la vida del médico. En esta ocasión tengo el honor de estar con el doctor Oscar Ruiz, anestesiólogo. ¿Quieres conocer su historia en la medicina? Acompáñame. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Buenas noches, bien. ya. Muchas gracias, ya tardecito, a ver, aquí preséntate andamos. para que la gente te conozca. Con gusto. Yo soy el doctor Oscar Daniel Ruiz Mora, soy anestesiólogo egresado de la Universidad de Guadalajara. Soy originario y radico aquí en Guadalajara y pues aquí estamos a sus órdenes. Oye, en la entrevista pasada tuve al Paps, ya veas que es urólogo, dijo, Sí, a claro. sus órganos, ¿verdad? Bueno, es que el POPS es el POPS. Oh, güey, es que definitivamente. también urólogo, güey, tú sabes cómo son. Totalmente. Oye, amigo, ¿y vienes de chambear ahorita? Ahorita venimos de eso, de darle duro porque no hay de otra. Sí, Oye, siempre iniciamos con una pregunta clave que creo que a la mayoría cuando entras a la escuela y todo te la hacen, ya ves. Ajá. No sé si en aquel Ah, tiempo ya hayas sé dicho cuál. algo y hoy ya tengas otra idea ya más como asentada. ¿Por qué quisiste ser médico, güey? Esta es una historia curiosa. Yo realmente de niño no quería ser médico. Yo de niño quería ser panadero. Ese era mi sueño, pero pues luego van pasando cosas y uno va cambiando su forma de ver la vida. De entrada yo me empecé a formar. Mi mamá siempre le gustaron mucho las series médicas y demás. Entonces había una serie que se llamaba ER, Emergencias Médicas. Y de ahí me llamaba mucho la atención en la sala de choque cuando ya estaban pidiendo 1 miligramo de epinefrina y compresiones y sangre y todo ese rollo, ¿no? Entonces, hasta ahí quedó. Me gustaba ese tipo de acción, la adrenalina que generaba. Y después, yo tuve un problema médico cuando estaba pues en mi infancia y adolescencia. Y pasé mucho tiempo, muchas horas de espera en consulta médica del IMSS. Entonces, entre muchas de esas horas que estaba esperando a que me atendieran y demás, la realidad es que fue hasta los 15 años cuando yo por primera vez se me ocurre por allá ser médico. O sea, fue muy curioso porque recuerdo perfectamente el día. Yo ya tenía como 15 años y empecé a ver y dije, ay, mira, pues está padre, como que se me antoja. Y de ahí ya nunca se me fue la idea. Ya de ahí caí en esta bonita profesión, definitivamente, pero que sí, no, antes de eso yo no hubiera imaginado que quería ser médico. ¿Y hasta esa edad, güey, todavía seguías con la idea de panadero o ya habías cambiado? O sea, o estabas como No, que- en ese tiempo yo ya no sabía qué onda, simplemente estaba viendo mis opciones y demás. Y la verdad es que fue muy curioso, pero así fue como me percaté que quería ser médico. En general, desde muy niño a mí me daba mucha frustración, por ejemplo, o mucha impotencia al no poder ayudar en situaciones de emergencia. Para mí situaciones de verdadera emergencia era, pues no sé, que alguien ya se puso grave, que alguien se intoxicó, que alguien se cayó y demás. Y había mucha impotencia de esa parte, entonces como que yo quería saber para poder ayudar. Y pues de ahí me agarré y yo creo que después de ese primer pensamiento que tuve de ser médico ya nunca se me fue. Hubo otros momentos más adelante en mi vida cuando me replanteé a lo mejor tener algunas otras opciones, porque en la preparatoria nos hacían tratar de hacer diferentes planes de vida, tu plan A, tu plan B, tu plan C. También pensé en ser ingeniero biomédico e incluso químico farmacobiólogo, pero pues finalmente me puse a analizar las cosas y me veía mucho más de médico que de ingeniero. No solo por las matemáticas, sino también porque me parecía mucho más humano y menos solitario la parte de la vida de la medicina. Y creía como que era muy útil, entonces así fue como se me ocurrió. Todavía quiero ser panadero, definitivamente.
El pan es vida, pero ya vendrán otras oportunidades. Si se te presentara la neta la oportunidad de abrir una panadería así, ¿te aventarías o no? Fíjate que sí, pero yo creo que si lo hiciera sería ya con un enfoque más orgánico y hasta vegano y demás, porque ahorita una panadería así simple, la verdad es que la tiene difícil. Entre todo lo calórico, que la gente ya no quiere comer pan y que sí, la verdad sí pesa el hecho de la salud. No sé qué tanto. Hubo un tiempo en el que yo llegué a pensar en tener mi panadería y era atendiendo y tratando la diabetes al mismo tiempo porque, pues obviamente siendo panadero iba a estar promoviendo esos hábitos muy bonitos pero muy poco saludables. Entonces, sí, así fue. Oye, ahorita me acordé de algo, lo voy a mencionar, no va en el tiempo de la plática, pues, pero me acordé. ¿De qué? Oscar fue mi coR, mi maestro de la residencia. Luego vamos a platicar al ratito de eso. Pero antes de que se me olvide, en relación al pan, ¿te acuerdas, Jezabel? No, pues en la comida del IMSS, la verdad está mala, o sea, sí. Comes ahí porque no hay nada más donde comer y te dan 20 minutos para bajar y desayunar, comer y cenar, o sea, 20 para el desayuno, 20 para la comida, y hay veces para salir de un hospital está peligroso y la neta, pues, comes en el comedor del hospital. Sí, claro. Entonces teníamos una amiga en común que hizo la residencia con nosotros, que ella llegábamos al comedor, ¿así te acuerdas? Sí, claro. Y se comía el pan y dejaba la comida. Y un día a mí me dio curiosidad y le pregunté, le dije, oye, Hetz, ¿por qué te comes el pan y dejas ahí la comida? Me dijo, ay, amigo, es que la comida está bien mala y si me lleno de la comida, pues no voy a disfrutar el pan, que más o menos está bueno. Bueno, inteligente. No encontré fallas en su lógica, No güey. O sea, se llenaba de pan y ya la comida, pues le valía madre que estuviera mala, pues, güey. Sí. O sea, aparte le sabía más bueno porque comía con hambre el pan. Ajá. Es que el pan, definitivamente el pan es vida. Saludos, Saludos. Se te quiere. Hizo dolor, muy Sí. buena, Hedge. Bueno, entonces decides ser médico y estudiaste medicina, ¿dónde? Estudié medicina en la Universidad de Guadalajara, aquí en Guadalajara. Yo, de hecho, desde el bachillerato lo estudié en una de las prepas de la Universidad de Guadalajara. Y pues ya después no tenía realmente muchas opciones porque era o la universidad pública o la universidad pública. Siempre fui de escuelas públicas y pues era eso o no estudiaba. O sea, no estudiaba medicina sobre todo porque pues es bien sabido por todos que es una de las carreras o licenciaturas más caras en todas las universidades por el simple hecho de el tiempo, el prestigio, etcétera, etcétera. Entonces no pensé siquiera en alguna otra universidad. No planeaba mudarme porque pues obviamente eso implicaba un costo. A lo mejor no era la colegiatura, pero sí implicaba el costo. Y pues yo sabía de antemano que la Universidad de Guadalajara ofrecía una muy buena licenciatura en medicina. Competido de a madres, como en todos lados. Pero pues ahí vamos a darle, a ver. Y a las veces que sea necesario. Me acuerdo mucho, había una historia que rondaba a mi vecindario, que supuestamente esta persona había hecho el examen N cantidad de veces y al final lo había logrado. Entonces yo tenía mucho esa esperanza porque decía, si ella lo logró, yo también, así lo haga no sé cuántas veces. Ajá. Y el día previo a mi examen, mi hermano me dice, estábamos contando justo esa historia para que me calmara. Y mi hermano dice, pero ella no entró, es creo que administradora de no sé dónde. Y yo, no es posible. Obviamente mi confianza bajó un 80-90%, pero bueno, es algo curioso. Porque... ¿Te preparaste para el examen de la UDG? Sí, definitivamente. Cuando estaba en sexto semestre entré a un curso aquí en Guadalajara para el examen de, creo que era el PIENSE 2 o el PA, no me acuerdo cuál de los dos era. Y fue como un mes de cursos. Me acuerdo que empezaron con un curso de regularización y en el curso de regularización yo estaba conteste y me dijeron, no, hay otro cursito de avanzado, si quieres pásate allá. Y ya allá pues conocí a otras personas y ya era como un poquito más dirigido y demás, y ya después pues tomamos el curso todos, era hacer exámenes y cosas de lo que abarcaba realmente la prueba, que no eran precisamente de conocimientos, pero sí de mucha habilidad.
en el sentido de pensar, razonar y sobre todo de no colapsar en el examen, porque era no ponerte nervioso para poder contestar de manera adecuada. Oye, amigo, y siempre desde la prepa, bueno, ¿desde cuándo fuiste así muy estudioso? Toda mi vida. ¿Desde primaria? Desde la primaria, desde el kinder a mí me gustaba estudiar. Yo siempre he tenido una fascinación por aprender cosas, sobre todo cosas que me parecen útiles, de utilidad para mí y para las personas. De alguna forma con el paso de los años siempre he creído que el conocimiento es poder. Okay. Y no precisamente de una mala manera, o sea, creo que te da el poder de hacer cosas que impacten en muchas personas, y eso puede ser algo muy bueno, también algo muy malo, pero muy bueno. Entonces siempre me gustó. Yo desde niño no leía ni madres, pero estaba viendo, había unas enciclopedias de biología que me gustaban tanto en la casa, siempre las estaba viendo y ponía a mis hermanos, léeme aquí y léeme allá. Había otra enciclopedia de geología y también me encantaban los volcanes y siempre estaba intentando aprender. ¿Te acuerdas de los volcanes? Sí, claro. O sea, un poco, pues tampoco es como que aprendiera mucho, pero sí, fueron los primeros acercamientos que tuve con conocimiento. Ya, la verdad es que siempre me fue fácil estudiar, o sea, me hacía como irresponsable de mi parte no aprender, y conforme pasó el tiempo fui desarrollando muy buena memoria. Tengo buena memoria auditiva, pero el detalle es que siempre me gustó aprenderme canciones y cantar. Me frustraba el hecho de no saberme la canción completa y solo estar cantando el estribillo. Entonces me aprendía la canción completa para poder seguir así, o sea, que no me aburriera. Y creo que eso desarrolló mucho mi memoria auditiva y eventualmente me era más fácil aprender. Siempre me gustó estudiar y me gustaba la parte, o sea, como las recompensas que traía tener buenas calificaciones. Entonces, una buena parte de mi vida, la verdad es que no fui quizá el mejor amigo, era una persona muy estudiosa, cosa que no recomiendo, en el sentido de que hay que darle la importancia que tiene las relaciones con otras personas, desarrollar más habilidades sociales y no tanto solamente académicas. Entonces, no estoy orgulloso de esa parte, sin embargo, creo que sí me ayudó a valorar las diferencias cuando pude hacerlo ya más adelante en mi vida, sobre todo a partir de la preparatoria. Ahí ya empecé a priorizar un poquito mis amistades, empezar a convivir con más gente y a balancear esa parte de estudiar y la convivencia, pues, y la vida como tal, sí, ¿no? No, o sea, todo supuesto. lo que incluye. Entras a la UDG y ¿qué tal? ¿Cómo se te hizo para ti la universidad? Pesada. ¿Sí? Pesada porque es un cambio muy drástico, o sea, uno está acostumbrado a sí, estudias, haces tareas y demás, pero la realidad es que yo me acuerdo, era un choque súper importante estar una buena parte de la universidad y el resto del día era estudiar y ahí medio acomódate para dormir, para comer. A mí me pesaba mucho el hecho de, por ejemplo, los fines de semana, sábado o domingo, era estudiar todo el día y se me hacía muy deprimente estar solo todo el tiempo. De tal forma que tuve que desarrollar la habilidad de estudiar mientras los demás platicaban a mi alrededor, porque era eso o me iba a deprimir mucho. Fue pesado porque siempre he sido muy competitivo y me gustaba aprenderme todo. Tenía un maestro en particular que sacaba preguntas de debajo de las imágenes de los libros. Y desarrollé una técnica con él porque no me gustaba, hacía prevaloraciones todos los días, no me gustaba no contestarle, porque a pesar de que le contestabas bien, te hacía más preguntas hasta que te tronaba. Y literalmente me aprendía básicamente todos los capítulos. O sea, era hasta que no me memorizaba parte por parte. Y casi siempre, como en la séptima pregunta, quinta, sexta, ya, me tronaba. Y obviamente sí hubo otras en las que ni siquiera la primera alcancé a contestar. Pero eso generó en mí un hábito de estudio de tienes que saberte todo. Yo nunca he sabido resumir, me cuesta mucho trabajo resumir. Siempre fue motivo de burlas porque me mandan imágenes de la brocha del subrayado fluorescente, todo el libro, de toda la página. Mira, eres tú. Y yo, pues sí soy. Sí, o sea, la realidad es que a mí todo me parece importante. Y me dicen, es que ¿por qué no resumes? Es que es importante, o sea, yo dejo sin subrayar los conectores casi. Y me dicen, pues es que no, es que todo lo demás, y así verás mis libros.
llenos y llenos, pero no sé, es mi método de estudio, a pesar de que pedagógicamente es incorrecto, a pesar de que va en contra de todo lo que dicen, a mí me funciona. Ajá. Entonces así lo hago. Oye, entonces, híjole, muy competitivo, se te hizo muy competitivo, te tocó igual compañeros competitivos que... Totalmente, o sea, obviamente una buena cantidad de ellos son excelentes médicos, excelentes personas, pero se generaba un ambiente de mucha competencia. Eso hacía que entre que te motivaras y que era un duelo de egos bastante difícil. Yo recuerdo, entré hacia el primer semestre y en el primer mes yo bajé 5 kilos. Entonces mi mamá me decía, ay, te me vas a morir, mijo. Pues era difícil, ¿no? Era luchar contra el sueño. Yo siempre he sido una persona de mucho dormir y me costó mucho trabajo eso. Pero pues era eso o no estar a la altura. Y yo no podía no estar a la altura. Para mí era un objetivo el hacer las cosas bien, porque para mí es muy importante hacer las cosas bien con los pacientes. Yo nunca he considerado la medicina como una jugarrera, pues obviamente lo disfruto, obviamente es un trabajo, no es como que el 100% de mi vida lo dedique a eso, pero siempre me ha parecido muy importante el saber hacer y saber lo que podría pasar para poder evitar errores y que brindar la mejor atención. Entonces yo sí me enfoqué así totalmente en la medicina. Oye, amigo, ¿y no le caíste gordo a algún maestro, la neta? O sea, de que, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué lee tanto? O sea... Fíjate que no, pero en la prepa sí era, tanto en la prepa y niveles previos sí era muy, muy odioso en general. Porque sí era el típico de que levantaba la mano y corregía así cosas que a lo mejor ni eran correctas, pues, pero me encantaba esa parte. Era un duelo entre... Ya soy el nerdo y como que medio me rechazan y pues con más ganas y no sé, uno encuentra satisfacción en cosas que a lo mejor no son las más apropiadas, ¿no? Okay. O sea, me hacía falta a lo mejor respeto, me hacía falta a lo mejor bajarle a mi soberbia, a mi ego y darme cuenta pues que realmente uno que tiene que tener mucho, sí, sobre todo mucho respeto por la clase que te están impartiendo. Oye, amigo, pero bueno, creo que yo siempre te he hecho mucha carrilla por eso, pues, pero porque no sería como sacar ahí que sacabas, pues, no sé si es tu enojo, cómo se diga, o frustración, pues no, que sí estabas frustrado, ¿no? De estar así chiquito, pues, antes me enseñaste la foto de prepa y estabas, pues, delgado, sin barba, de lentes, o sea, no te hacían mucho bullying la gente por eso, y así como que tú, o sea, sí, güey. Fíjate que... Era muy curioso, yo realmente represento una buena cantidad de minorías. Siempre fui muy boleable por muchas razones y sí, definitivamente el que yo fuera alguien que destacara en clases me generaba cierto halo de respeto. También era como de odio y de que, ay, este güey y demás, pero eso me protegía un poco y por lo menos yo sí me sentía más cómodo tratando de desenvolverme pues, en la forma académica y no tanto en la social, porque era difícil. Sí había bullying y sí había... La secundaria sobre todo fue una época terrible, terrible para eso. Obviamente cuando tienes todavía falta de desarrollo de tu autoestima, cuando todavía no alcanzas a ver todas las virtudes que tienes y solo te enfocas en lo que desafortunadamente los demás dicen de ti, porque son superficiales, porque son inmaduros, porque demás, pues sí, claro que me pegaba. Y claro que eso yo me sentía como que, pues sí, o sea... Puedes decir lo que tú quieras de mí, pero soy buen estudiante, pues ni modo, o sea. Yo saco 10. Sí, o sea, tristemente, ese era a lo mejor algo que yo hubiera dicho. No es que me enorgullezca realmente ahora porque veo... vale más la pena tener una buena amistad. Y eso no significa que tienes que ser mal estudiante para tenerlos y conservarlos. Entonces, sí. Entonces en la universidad ya desarrollaste, ya hiciste amigos, ¿sí salías de la universidad? No, todavía no. O sea, hubo una transición porque para mí la prepa fue, voy a tratar de descansar, voy a tratar de estar como más enfocado en mi vida personal, porque una vez que yo entre a medicina, si entro a medicina, me voy a enfocar totalmente a medicina. Entonces, realmente no fue como que hiciera muchos amigos. El ambiente competitivo no se propiciaba, yo no tenía mucho dinero, realmente tenía el dinero suficiente para ir y venir y cosas así,
Tampoco me daba el tiempo porque sentía que estaba desaprovechando el tiempo que podía para estudiar. Y no se me hacía congruente con un estudiante de medicina el estar desperdiciando el tiempo, por así decirlo. Eso es pensamiento, obviamente, del Oscar del pasado. Pero esas eran unas de las razones por las que yo trataba como de alejarme. O sea, yo sí sentía feo el que estuvieran en fiestas y en esto y demás. Y pues yo sí trataba de enfocarme mucho en lo que estudiaba, en lo que hacía. Y aparte siempre estaba cansado cuando no, o sea, era muy desgastante. ¿Trabajabas? No, y aún así era muy desgastante. O sea, yo pues no sé, o sea, no tengo punto de comparación porque realmente no soy otra persona, nunca he estado en el cuerpo de otra persona, pero para mí era muy desgastante. Estudiabas diario, güey. Pues sí, pues es que no había de otra, o sea, si no estaba estudiando, estaba leyendo y demás. Claro que sí, de pronto pues sí salía con mi familia y demás, pero no era como que tuviera mucha vida social de amigos. La vida de amigos llegó más adelante en la universidad, probablemente alrededor del sexto semestre. Y sobre todo en esos últimos años, más todavía preinternado, internado, servicio, fue cuando verdaderamente empecé a darme la oportunidad de conocer gente, de convivir gente, y la vida me cambió. O sea, el mundo brilló para mí, empecé a ver cosas que no veía, empecé a disfrutar otras cosas que no sabía, y fue un conjunto de cosas que me llevaron a equilibrar más mi vida, definitivamente. Entonces... ¿Cuál fue la materia que menos te gustó de la carrera? Ay, yo creo que farmacoeconomía o algo así. O economía de la salud, probablemente. Probablemente economía de la salud. Me parecía desgastante, me parecía hasta cierto punto un desperdicio de mi tiempo. Pero porque no me interesaba, yo no le veía la aplicabilidad que debía tener, pues, o sea, para mí era como, sí, cuál, y sí, lo que tú quieras, y análisis costo-beneficio y demás, pero como que no me nacía, pues, yo tenía más cosas que estudiar y era como que, no me encantaba. ¿Y la que más te gustó? Ay, esa es buena. Disfruté mucho fisiopato. Yo amé fisiopatología porque se me hacía como entre esa e inmuno, pero yo creo que fisiopato. Se me hacía muy integral. El comprender las cosas, para mí cuando empecé a estudiar medicina, el poder comprender las cosas, hacer esa integración de los sistemas, me maravillaba tanto saber cómo funcionaban las cosas. Y por supuesto, ya en fisiopato, ver cómo se descomponían y por qué descomponía una cosa a la otra, para mí era asombroso. Entonces, me gustaba mucho, o sea, se me hacía muy interesante. Oye... Ay, pinche Oscar. Ay, amigo. Bueno, entonces ya pasas la universidad, la etapa de la universidad, pues tenía esa duda de que si eras estudioso desde pequeñito ya. Sí. Bueno, siempre has sido pequeñito y sigues siendo pequeñito. Sí, toda mi vida. Y tiras siendo más pequeñito, ya más grande. Ah, ya. Pero llega el momento, bueno, hiciste preinternado. Pero el internado, ¿dónde lo hiciste? En el Hospital General Regional 46. En la 46. En la 46 de aquí de Guadalajara. ¿Y cómo te fue, amigo? Bien, pero cansado. era mucho trabajo, definitivamente era un volumen de pacientes muy descomunal. En ese tiempo todavía estábamos en guardias ABC. Entonces era vivir en el hospital. O sea, uno salía un ratito, descansaba y otra vez hospital y hospital y hospital. Entonces... a mí me gustó mucho, fuera de la parte del cansancio y de que ya al final estabas hasta la madre y lo que tú quieras, era muy buen hospital. Ahí ya tenía mis amigos, cuando no estaba en el hospital era una maravilla porque aparte disfrutabas más dormir, disfrutabas comer, disfrutabas salir, disfrutabas beber, todo lo disfrutabas. Y adentro pues era chingarle. Y era una cosa curiosa porque aprendía mucho. Tenía muchos pacientes, una gran cantidad de residentes y adscritos que preguntaban cosas. Me gustaba responder, me gustaba aprender otras cosas que ya no me acordaba. Y era todo un reto también porque al ser una persona tan pequeña, de hecho una de las razones por las que me ven con barba, me van a seguir viendo con barba, es porque los pacientes no me creen. Y si ahorita me veo un poquito más grande, de interno de verdad era... o sea, y aparte no me salía barba en ese entonces todavía. Era impresionante la cantidad de veces que me llegaron a decir como...
¿Y tú qué? ¿Vienes a jugar? Oye, ¿te animas a pasarnos una foto o no? ¿Sí? Sí, oye, Armin, podemos poner una foto ahí, le vamos a enseñar una foto de Oscar. Ay, no. Entre prepa y universidad, para que lo vean, no, o sea, vean cómo era Oscar, pues. Entonces, se van a dar cuenta que si llega contigo ese niño, tú dices, ay, ¿qué, güey? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Sí, me decían, ¿tú qué vienes a jugar? Una vez estaban esperando al médico para hacer iba a colocar una sonda Foley, una sonda urinaria. Y no me dejaba pasar el familiar y me decía, estamos esperando al médico para que ponga la Foley. Y yo soy el médico, por favor, muévase un poco. Bueno, entre una infinidad de cosas como, bueno, ya esas vinieron después, que me siguen diciendo todavía. Pero preguntas como de, ¿y tú qué edad tienes? ¿Y a poco ya terminaste? Y cosas así. Siguen y seguirán ocurriendo. Oye, bueno, igual también no es el tiempo, pero platícanos, ya estando en la residencia, en la rotación de pediatría. En la rotación de pediatría. Tengo una forma muy peculiar en la que responden los pacientes pediátricos a mí, porque como que me sienten hasta cierto punto parte de ellos, no lo sé. Y es muy curioso porque cuando llego muchas veces alcanzo a calmarlos o me hacen caso. Hay una historia en particular que es muy conocida por todos los que estuvieron conmigo, en la que había una paciente pediátrica, era una niña de como que 2-3 años más o menos. La subían de manera frecuente para aseos quirúrgicos porque había tenido quemaduras por, creo que agua caliente o algo así. Y entonces estaba muy desconsolada la niña y decía, ay, quiero a mi mamá. Entonces yo pasé porque estaba esperando a que fuera el cambio de turno para ya pasar los pacientes del vespertino. Y me grita la niña, ¡niño! ¡Niño! Y yo volteo y me dice, ¡háblale a mi mamá, niño! Y pues obviamente todo el mundo se cagó de risa, me volví famoso. Yo después era como, ya me veían de otros turnos, gente que yo ni conocía, me decía, ¡ay, tú eres el de la niña! Que no... O a veces me escuchaba a gente diciendo esa historia sin saber que era yo, obviamente. Era muy, muy, muy gracioso. Definitivamente. Ay, no. Ay, amigo. Pero sí, yo creo que hasta ahorita, si la gente se lo recuerda, le da risa. Tengo amigas que todavía me dicen, ¡niño, niño! Y la niña nunca se percató que yo era un niño, pero bueno, sí la calmé. Eso era lo importante. Ay, tenías que contar, tenía que preguntar esa historia, es muy buena. Por supuesto. ¿Cómo cuánto mides? Yo mido 1.55. 1.55 es mi altura. ¿Y pesas? Ahorita como 59 más o menos. No, ganaste peso. Definitivamente. No, tú me conociste en la residencia y estaba... Era un hueso. Entonces, amigo, ya pasa bueno, estás en el internado. Pues me imagino que eras como bien dedicado a los pacientes, ¿no? Obviamente. Sí. De hecho, había quien hasta me consideraba lento porque yo hacía unas notas... Siempre he tenido muy mala suerte en el sentido de que siempre he tenido mediaciones al lado, muchos ingresos y demás. Me acuerdo mucho en Gine, nos llegaban no sé, una cantidad así descomunal comparado con las otras guardias de ingresos en la noche. Y nos amanecíamos haciendo ingresos, una buena amiga y yo que estaba en mi guardia. Pero éramos muy completos con las historias clínicas. Entonces esas historias que sí, no, ajá, no, nosotros describiendo todo de fuerza muscular 5 de 5 en la escala de Lucille Daniels, etcétera, etcétera. O sea, ahora que lo veo en retrospectiva era una tontería realmente dedicarle tanto tiempo a esas historias clínicas, pero a mí me parecía soberbio no hacerlo completo. O sea, yo decía, es que ¿cómo no voy a hacer una historia clínica bien? Y pues llegaban en la mañana. Hubo una vez en la que hicieron un pancho porque no habíamos terminado todo, no teníamos todavía los ingresos y no habíamos actualizado el censo y demás. Y nos decían, es que ¿por qué no hicieron nada? Y no hemos dormido toda la noche y ni así les damos gusto. Y pues bueno, ya, obviamente no te ibas hasta que terminabas todo eso, pero para ellos sí era inconcebible. Entonces sí, siempre he sido muy dedicado. Siempre. De las rotaciones del internado, ¿cuál te gustó más, güey? ¿Interna? Sí y no.
Me gustaba mucho interna, de hecho, fue una de las opciones. Yo siempre creí que iba a terminar siendo internista. La interna teórica me encanta, pero cuando llegas a la interna práctica, pues es muy diferente. Mucho depende del paciente. Hay muchas cosas que son intratables, si acaso llevables o controlables. Y si bien sí me gustaba mucho la interna teórica, pues ya en la práctica pues era diferente. Pero sí, lo disfruté mucho, aprendí muchísimo. Me gustó mucho urgencias, era un mundo nuevo, aunque por obvias razones y por características mías, yo no podía hacerlo a esa velocidad. O sea, por ejemplo, tenía que sacar ingresos a lo diestra y siniestra y no. Pero la sala de choque la amaba. Yo amaba la sala de choque de urgencias, se me hacía algo maravilloso. Y yo creo que esos fueron los dos servicios que más me gustaron, definitivamente. ¿Sí llegó a haber alguien que te tratara así mal? Que tú recuerdes, así que hayas sufrido un... Pues así como tal, no. Sí hubo gente grosera, definitivamente. Por ahí recuerdo algunos R más, o más bien residentes, mientras yo era interno, que te hacían la vida bastante imposible. Sí eran groseros, pero alguien que yo dijera, ay, es que tienes haña contra mí o demás, pues no. Tampoco era como que existieran en ese tiempo ya guardias de castigo o algo, entonces sí. Realmente no. Siempre fue una buena sede, muy buena sede, en general. Excelente. Sí. ¿Por qué escogiste la 46? ¿Porque los pacientes o porque era la mejor? Es una historia curiosa. Yo nací ahí. Yo nací en la clínica 46, realmente es la clínica que le corresponde a la zona donde viven mis papás y siempre yo escuchaba a todo el mundo de mi zona decir, pues fue en la 46, lo internaron en la 46, lo mandaron a la 46, yo llegué a ir a la 46 varias veces, entonces a mí se me hacía como, uno que tenía todo porque es un hospital enorme, era en ese tiempo el segundo nivel más grande por camas sensibles. Yo sabía que la educación ahí era muy buena porque aparte estaba el doctor Prieto como titular de enseñanza. Entonces, eso sin mencionar el volumen impresionante de pacientes que se manejaban y demás, pues lo hizo una opción muy atractiva para mí. Entonces, pues por eso decidí regresar a la 46 a torturarme ahí un ratito. ¿Dónde naciste, amigo? A donde nací, ajá. Ah, su madre. Oye, güey. Mande. Y pues ya pasas el internado y entras al servicio. Al servicio. De la generación, me imagino que fuiste a los primeros lugares. Más o menos, sí. O sea, te tocaba escoger buenos. Sí, definitivamente sí, eso sí. Como que tu plan de vida, pues así voy a escoger. Sí, era de escoger y de tratar de ver. Era un equilibrio medio raro entre tratar de que el horario encajara, pero tratar de ver las materias que más te interesaban para tratar de meter con el mejor maestro de esa materia. Y pues algunas otras tenías que ahí más o menos compensar de que no fuera demasiado, o sea, que no fuera mala la clase, pero que se acomodara y que no te dejara 1000 horas libres entre el resto del horario. Y por ejemplo, te digo, para el servicio también te toca escoger una sede de que tú... Sí, que yo quería. ¿A dónde te fuiste? A la 34. En la clínica 34 es la clínica que me correspondía por zonificación. Y otra vez era el primer nivel más grande de aquí de Jalisco para IMSS. Y de alguna forma era compatible con dos de mis objetivos. Uno era tratar a mi comunidad, porque literalmente la cantidad de personas que me hallé de vecinos y de gente que conocía pues era muy grande. Entonces yo estaba tratando a mi comunidad. Y dos, me permitía, al ser un horario pues limitado, bien acomodado y demás, pues prepararme para el examen nacional, que era algo que yo sabía que tenía como objetivo, ¿no? ¿Qué hacías en el servicio ahí? Era rotar por diferentes servicios, pero para fines prácticos te dividías entre consulta, había una parte en la que estabas en la parte de prevención, de clínica de mama, otra parte en la que estabas en urgencias haciendo procedimientos. Entonces pues ya que llegaba al fracturado, a poner un vendaje de Jones, una férula, hacer lavados oculares, lavados de oído, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces, si bien sí se limitaba a algo clínico, no era como que tuviera la responsabilidad total, porque siempre había médicos adscritos y residentes y demás, sobre todo de familiar, que tenían a cargo eso. Pues tú sí podías desarrollar mucho la parte, sobre todo era curioso porque ponías en práctica ciertas habilidades clínicas, pero no te quitaba todo el tiempo del mundo.
Y en especial a mí me agradaba que no tenía que estar haciendo todos los reportes que se tienen que hacer para la Secretaría de Salud cuando te vas a una plaza rural y demás, que sí quitan mucho tiempo. Y que para mi gusto, y al saber que yo no quería ser un médico de primer nivel como tal, pues no me iba a servir de mucho lo que se tenía que hacer ahí. Prefería estudiar. Eso sí me servía más. Una pregunta importante que le iba a hacer a Oscar y que se la voy a hacer obviamente era ¿cómo llegas a ser el número 1 en el ENARM para una especialidad? En mi año, esta personita que está aquí enfrente fue el primer lugar del ENARM para anestesiología en mi año, en el año que hicimos nosotros el examen, ¿no? Entonces, yo tenía curiosidad de ver cómo te habías preparado, de preguntarte cómo te habías preparado tú para el examen nacional de residencias, que creo que es algo que yo no sé, pero yo creo que el 80-90% de los médicos en cierto punto nos llega a causar un poquito ahí pues de duda, ¿no? Sí, claro. Cómo prepararte, cuánto tiempo, cuántas horas leer. Obviamente todo esto es independiente de cada persona, pero al ser tú el primer lugar de anestesiología de esa generación, te lo iba a preguntar, pero o sea, en parte ya me contestaste, llevaste una muy buena formación, o sea, pues incluso de la prepa, o sea, un nivel de estudio y de estar preparando todo el rato. Igual me imagino que seguías leyendo muchísimo ese año, ¿no? Sí, o sea, la universidad definitivamente ayuda. O sea, si te echas a dormir toda la universidad, por supuesto que a lo mejor puedes estudiar una buena parte en ese año y prepararte y quedar en especialidad y lo que quieras, pero pues claro que te ayuda. O sea, no es como que se te haya olvidado, y comprender los conceptos o reafirmar los conceptos es muy diferente a cuando nunca los viste o que no tienes ni idea, a cuando ya nada más estás como reafirmando para aprendértelos. Ese año es pesado. Ese año de preparación previa al ENARM o las N cantidad de años que tengan que hacer para prepararse al ENARM son pesados, porque para hacer cualquier cosa necesitas motivación, definitivamente. La motivación es eso que quieres hacer para que puedas iniciar ese proyecto. Tengo la motivación de ponerme mamado, me voy a meter al gym. Tengo la motivación de bajar de peso, me voy a poner a hacer dieta y ejercicio. Tengo la motivación de entrar a tal lugar, me voy a poner a estudiar, a prepararme para tal. Pero, desafortunadamente, la motivación no es lo único que se necesita. La motivación te dura un ratito, pero esa se acaba en chinga cuando ya empiezas con que esto está aburrido, esto no sabe bueno, ya me cansé, quiero ir a jugar, quiero ir a pistear. Entonces ahí necesitas disciplina. Y la disciplina es algo que te va a hacer que los logros finalmente perpetúen y se lleven a cabo. Entonces, yo lo que hice fue formarme una disciplina, un hábito durante todo ese año. Yo me formé, básicamente uno sale, o en mi caso yo salí del internado el 30 de junio de ese año. Entonces yo dije, me voy a dar un mes de vacaciones. El mes de vacaciones que tengo antes de entrar al servicio social son vacaciones para mí. No quiero saber medicina, no quiero nada, quiero disfrutar. Y a partir de ese mes, a partir de cuando entraba al servicio, faltaba un mes para hacer el examen nacional, que era en septiembre de hasta el siguiente año. Entonces yo dije, a partir de agosto yo me voy a poner a estudiar todos los días. Entonces tracé un plan. Para esto yo ya me había inscrito en un curso que duraba un año. Ese curso estaba muy bueno, pero era muy pesado, porque el lema de ese curso era: no solo te preparamos para el ENARM, te preparamos para la vida. Entonces, o sea, prepararte para un examen es una cosa, pero prepararte para la vida es otra cosa más cabrona, porque el ENARM, pues sí, te preguntan cositas y así, pero realmente se necesitan saber muchas cosas para poder atender bien a un paciente. Entonces, yo dije, voy a tomar este primer mes, porque creo que mi curso empezaba tipo en septiembre o octubre. ¿Qué curso era? Se llamaba el curso del doctor Matías. Era un neurólogo muy bueno que estaba adscrito en la 46. Duraba un año ese curso, era sabatino, y pues ya, ¿no? Entonces yo dije, voy a tomar este agosto por lo menos como prueba para yo asegurarme que ya genero el hábito y que lo mantengo. Entonces yo me propuse estudiar 4 horas al día de lunes a viernes. 4 horas al día de lunes a viernes. 4 horas al día de lunes a viernes.
llueva, trueno, relampaguee. Obviamente había cosas que, pero sí, para fines prácticos era llueva, trueno, relampaguee de lunes a viernes. Eso fue un mes, dije, sí puedo. Empecé con pediatría porque para mí era lo que se me hacía más pesado, porque como que me gustaba un poquito menos, como que quería repasar más. Y después entré al curso y obviamente ellos llevaban un programa, y en ese programa pues ibas viendo por semana diferentes especialidades y demás. Y era estudiar toda la semana. Y eso incluía que yo estudiaba 4 horas diarias, por lo menos, al día. 4 horas al día. Yo iba al servicio, demás. Generé el hábito de hacer ejercicio, entonces después del servicio 2 horas hacía ejercicio, llegaba, comía, me relajaba, bla, 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 y a las 7 de la noche, lloviera, tronara, relampagara, yo estudiaba, de 4 a 11, y estudiaba bien, concentrado, dedicado, sin estarme distrayendo ni nada, pero tranquilo. El sábado tenía curso, pero tranquilo, o sea, es que tampoco era como que estuviera, ajá, no, sí, o sea, simplemente pues era, pues esas 4 horas, aunque esté cansado, aunque quiera ver Facebook, aunque quiera lo que sea, pues voy a estudiar. Y sí lo disfrutaba, o sea, sí es cansado, hay cosas que son temas súper horrorosos, pero sí lo disfrutaba. Era como de, mira esto, ahí está. No me acordaba de esto. Ajá, y ya como que te acuerdas. Los sábados iba al curso en la mañana y yo decía, después del sábado, si ya hice mi curso, eso ya fue lo de mi día, estoy hasta la madre, voy a descansar. Descansaba el resto del sábado, descansaba el domingo y el lunes otra vez. Otra vez, lloviera, tronara, relampagara, yo estudiaba 4 horas diarias. Y eso hice más o menos un año, un mes. 2 semanas antes de que fuera mi examen, adiós, yo ya no estudié nada, ya fue a relajarme y pues nada, para ese entonces pues yo ya había repasado todo lo que había repasar. Era muy curioso porque en el servicio luego con mis amigos todos estábamos con el ENARM y demás y nos preguntábamos un chingo de cosas y a mí honestamente me sorprendía porque a mí luego me decían, no mames, vas a ser el número 1 para anestesia, y yo decía, ay sí, güey, ajá. Y yo decía, hasta yo tenía mucho miedo de no pasar. Yo decía, yo me prometí, porque dije, esto es horrible. Desde el momento en el que me tenía que inscribir, y fueron horas de frustración por no saber si siquiera me iba a poder inscribir para poder competir. Yo ya llevaba estudiando un chingo. Decía, no mames, ni siquiera voy a poder competir en un examen porque no me puedo inscribir porque la perra página se cae. ¿Cómo es posible eso? Entonces, después de eso dije, no, y obviamente estás hasta la madre de estudiar, estás hasta la madre de aprenderte las pinches glomerulonefritis y de aprenderte todos los tipos de sangrados del primer, segundo y tercer trimestre del embarazo y de esto y los tipos de restricción de crecimiento intrauterino, bla, bla, bla. Al final, yo dije, yo no vuelvo a hacer esto. O sea, no hay forma en esta vida que yo lo vuelva a hacer. Lo voy a hacer una vez y lo voy a hacer bien. Si no quedo, a la chingada, no era para mí. Pero no vuelvo a hacer esto. Y entonces pues yo me puse a prepararme bien porque no lo quería volver a hacer. Y ya, pues las cosas sucedieron y pues aquí estamos, ¿no? Hijo de eso. No manches, güey. Oye, y, o sea, te preparaste un año, un mes. Ajá. 4 horas diarias de lunes a viernes, sábado curso. Y después relax. O sea, era libre. Descansabas. O sea, no era como que, ay, es que no. Estos son mis días de libertad. Es muy importante cuando uno genera ese plan, el hacerlo como de una manera más integral. Y el dedicar el tiempo que tienes para eso. Y también tiempo para descansar, para dormir bien. Obviamente yo dormía como 8 o 7 horas al día. O sea, no me andaba desequilibrando en ese sentido. Oye, ¿y leíste de dónde? De muchos lados. Leía guías de práctica clínica, leía el Perlas Exarmed, leía del... ¿cómo se llama este? De los CTO. De los CTO, de la MIR. Obviamente no todo lo lees de todos lados, pues, o sea, hay temas como que vas viendo y ya de eso dices, mira, este tema está muy bueno aquí. Luego, en algunos vienen unas mnemotecnias que son maravillosas y te ayudan y dices, mira, así me lo puedo aprender súper fácil. En otros viene de otro tema y ahí vas jugando. Más o menos, ¿de dónde te serviría más leer qué? ¿De dónde te parece menos aburrido? ¿De dónde? Y eso ayuda, pues. Más llevadero el tema. Sí, mucho más llevadero, definitivamente. Oye, amigo, ¿y tus amigos no te decían, ¿por qué anestesiología? ¿No lo veían como menos? Excelente pregunta. Todo el mundo me decía, qué desperdicio. Te estás desperdiciando. Mejor haz esto, mira, que no sé qué, que la fregada. La realidad es que, esta es una historia curiosa. Yo
nunca pensé que iba a ser anestesiólogo. De hecho, hasta como cuarto, quinto semestre de la universidad, probablemente antes de séptimo, que fue cuando la llevé, Ajá. yo creía que los anestesiólogos no servían para nada, que eran unos flojos y qué hueva. O sea, ¿para qué chingados quiero estar ahí sentado en el quirófano, no? Ajá. Ese era mi pensamiento. Sí. Entonces yo decía, no, qué fregado, yo no voy a hacer anestesio, no. Pero cuando llegó anestesio en séptimo semestre, llevábamos una semana, literal. Me pongo a leer yo, por mi parte, porque dije, como que me llama la atención, la parte del CTO de anestesio, en aquel tiempo. Y me empieza a encantar todo lo que se trataba. O sea, me doy cuenta de todo eso que normalmente no nos damos cuenta de lo que hace un anestesiólogo. Ajá. Y se me hace el balance perfecto entre lo que me gusta. Clínica, pero con procedimientos. Vigilar a un paciente. O sea, algo que yo no me podía y no me quería permitir porque no me gusta, era limitarme a una sola cosa. No más ver ojo, no más ver oído. Y así, y no lo demerito, es una maravilla. Qué bueno que haya gente que le encante. A mí me encanta ver todo. O sea, el farmafisiopato fisio, maravilloso. O sea, yo seguía viendo, teóricamente podía tener pacientes todavía en shock, en diferentes tipos de shock. Era una parte de emergencias, era una parte de reanimación, era abordaje de vía aérea, me fascinó. Y de ahí, y empecé, pero era como salir del closet. Cuando me empezó a gustar dije, mierda, van a creer que es porque luego nos dicen que son unos locos y que vienen a gusto y demás. Y sí me costó trabajo porque era como que, ¿y tú qué quieres ser? Pues interna y anestesia. Así, ¿no? Y con todos era como, ay no, haz neuro, haz cardio, bla. Siempre clínico, porque siempre he sido muy clínico, no me gusta tanto lo quirúrgico. Y fue difícil. Sí me decían, todo el tiempo me decían, ¿seguro que no vas a...? No, quiero esto. Y sí, al final todavía incluso me decanté. Una de mis opciones fue interna, que descarté. Otra de mis opciones fue urgencias, porque me había gustado mucho. Pero finalmente creo que el balance perfecto que encontré para mí fue anestesia. Y me enamoré definitivamente. Excelente, amigo. Oye, entonces ya, pues te preparaste para la ENARM, el premio. Fíjate, estaba bien bonito porque yo tenía muchísimo miedo cuando ya me vas a que te... Bueno, en ese entonces salías, te imprimían tu hojita, ¿no? Ajá, sí. Y cuando estaba esperando la hoja dicen, ay, es que ve nomás, les va re mal, que no sé qué. Y yo, era el que estaba delante de mí. Y luego ya llego, me da la vuelta a mi hoja y yo estaba así, de esos, estás temblando, no sabes, te sientes de todos colores, tienes muchísimo miedo porque aparte yo había dicho, solo lo voy a hacer una vez y si no ya valí madre y me preparé muchísimo y, o sea, yo me sentía seguro pues, pero con mucho nervio. Y me dice, lo ve y me dice, muchas felicidades, doctor. Y ya, pinche 60 o algo así. No te preguntó ni para qué ibas. No, nada, nomás me dice muchas felicidades, me lo da. Yo casi me iba para atrás. O sea, en ese momento nomás te dice tu calificación y así yo irradiaba felicidad. O sea, a tal grado que después creo que pones tu huella y a firmar la hojita de recibido, no sé qué. No podía firmar, estaba temblando así, convulsionando ahí. Fue algo muy bonito. O sea, es ese tipo de emociones que no se te van a olvidar, pues. Tanto que has luchado porque es un miedo muy grande. Sobre todo eso, o sea, no es que esté mal que no lo hagas. Lo que se siente muy frustrante es que tengas un sueño y no lo puedas alcanzar después de haberte preparado tanto, ¿no? Entonces cuando por fin cuando volteas y ves todo el sacrificio que has hecho a lo largo del tiempo y demás y ves que se plasma en un buen resultado, es algo maravilloso. Y pues obviamente también coincidí con muchos de mis amigos que le habían echado ganas y les iba bien, entonces no era como que tenía que estar... Fue muy bonito. Nunca he sido presuntuoso, no me gusta ser presuntuoso. Pero, de hecho, o sea, como que yo decía, me fue bien, pero ya, ¿no? Estaba feliz, la verdad es que estaba feliz, fue algo muy bonito. Qué chingón, güey. La neta, no, güey, si yo me puse contento con lo que saqué, yo creo que... No manches, güey. Oye, o sea, te pusiste muy contento, pero tú que eres muy de estrategias y de planes, ¿llevaste algún plan para presentar el examen? O sea, dijiste, tengo tanto tiempo por pregunta... ¿O dijiste, voy a descansar en mi tiempo? ¿Algo? O sea, ¿hiciste algo? La verdad ya no me acuerdo, porque lo que sí había hecho, obviamente había hecho como simuladores y demás en el curso. Y pues lo que sí trataba de hacer siempre es
ir identificando los puntos principales de las preguntas, ir viendo opciones, descartando, viendo como ideas de esto porque sí, esto porque no. Y tratar de hacerlo rápido y bien. O sea, no se trataba de tratar de quedarte 1000 horas en la misma pregunta. Si había alguna que no sabía, pues te la brincas, ¿no? Y luego vuelves a esa. El chiste es no obsesionarse con que, ay, es que estoy colapsando, porque... Y luego empiezas a escuchar cómo colapsan los de los lados, o empiezan a lo que sea. Y sí tienes que mantener mucha concentración en eso, y sobre todo mantenerte sereno. Eso es lo más importante. Donde te pongas muy nervioso, todo se te borra. Y eso es otra de las razones por las que el Enneagrama es un gran filtro, porque necesitas mantener serenidad. Y la serenidad ante el desastre, ante la emergencia, es una de las características que van a ser importantes para un médico especialista. Entonces creo yo que en ese sentido es bueno que desarrollen el mantenerse serenos ante situaciones de estrés. O sea, por dentro te estás cagando de miedo, pero, o sea, sí es importante mantenerse, pues sí, pensantes. Qué chingón, amigo. Oye, güey, y luego, pues vuelves a la 46. Y la seguía y seguía. Y la 46, no sé ahorita, creo que no ha de ser así ahorita, pero ya después igual también ahí nos comentan cuáles ahorita son de las sedes más peleadas. No tengo ni idea cuáles sean de las sedes más peleadas, sobre todo para las troncales, como anestesio, cirugía, gine, ¿no? Sí. Creo que en ese año, no sé si los promedios más altos estuvieron aquí en Guadalajara o eran de UDG y de Autónoma, porque pues ya ves que había varias gentes que, mis respetos para todos ellos, incluido tu amigo, gracias, que eran los número 1 de cada especialidad, el número 1 de gine, creo que era el número 2 de cirugía, tú el número 1 de anestesio, ya de interno y eso pues no sé, yo de los quirúrgicos. Sí, claro. O sea, era una sede peleada, ¿no? Lo que pasa es que creo que se juntaban varios detalles que son muy atractivos para realizar una especialidad médica. Uno es volumen de pacientes, definitivamente. Otro es una institución que tenga renombre y sobre todo mucho soporte a nivel nacional, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y la tercera, creo yo, es que Guadalajara era reconocida como de esas ciudades donde las sedes no eran tan maltratadoras. O sea, sí hacías tu especialidad, claro que estaba pesado, pero no te iban a estar torturando por tarugadas. Uh-huh. Entonces creo que eso lo hacía muy atractivo para alguien que puede estudiar bien sin necesidad de que lo estén flagelando. Uh-huh. Entonces creo que eso lo hacía algo buscado por muchos de los que tenían la oportunidad de elegir, pues, o que decidieron irse al IMSS, por ejemplo. Oye, güey, y tus papás sí veían, así te felicitaron, entonces se pusieron. Sí, claro, veían, siempre. O sea, estaban tan acostumbrados a que fuera siempre como el número 1 que. O sea, sí, siempre era como que, ay, pues era de esperarse o cosas así. Pero siempre supieron hacer un balance entre felicitarme y también hacerme saber que lo que yo estuviera haciendo era por mi bien y para mí. Entonces, que no era algo como que, ay, pues sí, te vamos a dar un carro porque, pues no. Sí. O sea, si tú lo estás haciendo es porque es algo que tú quieres y porque es algo que a ti te va a servir a futuro. Entonces, sí me felicitaban mucho, siempre me apoyaron de una manera espectacular, no solo mis papás, sino toda mi familia y mis amigos. Pero sí, entonces, era, te digo, esta dualidad, pero siempre supieron mantener el balance entre hacerme saber que era algo bueno para mí y pues las felicitaciones. Luego ellos confiaban más en mí que en mí mismo. Ajá. O que yo en mí mismo. Es curioso cómo las personas tienen una percepción totalmente diferente a la autopercepción que tenemos de cada uno de nosotros. A veces existe algo que a mí me llama mucho la atención, se llama síndrome del impostor, en el cual una persona no se siente capaz de hacer las cosas porque se siente menos hábil de lo que realmente es y se autosabotea. Entonces muchas veces creo que eso nos pasa. Y el desarrollar confianza suficiente para hacer las cosas, pues, es difícil. Los fantasmas. Sí, hay está lloviendo. Dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Uh-huh. Ay, pinche Oscar, güey. ¿Yo qué? Pues está lloviendo, pues. Así es esto. Ay, güey, es que. Qué chingón, güey, la verdad que. Qué padre, güey, qué padre tu historia hasta ahorita, güey. Entonces ya entras a la especialidad en la 46, hospital. En la 46, aquí. Ahorita ya es sede, antes era subsede de Centro Médico Nacional de Occidente.
Correcto. Y entras, ¿y qué tal? ¿Era lo que esperabas o no? Sí, sí era lo que esperaba, pero me gustó más de lo que esperaba. O sea, era una dualidad entre me gustó más de lo que yo pensé, porque mientras... O sea, yo tenía una idea de lo que era anestesia y demás. Ya que entré... O sea, te das cuenta de 90% de cosas que no te dabas cuenta, ¿no? Empiezas a ver las cosas diferente. Yo me enamoré muchísimo más de la especialidad ya estando dentro, que lo que yo había pensado que me iba a gustar. Entonces yo tuve la fortuna de que me encantara más. Me sorprendió mucho y a la vez sí era lo que esperaba. Nada más que era una putiza. Era una chinga. Y siempre he sido un tanto aprensivo, muy dedicado. Entonces, pues sí me dio flagelaba. Y entre estudiar y las guardias y hacer las cosas bien y decía ya. Pues sí, era desgastante, pero sí me gustaba, definitivamente. ¿Te acuerdas de tu primer bloqueo o no? Sí, sí me acuerdo de mi primer bloqueo con el doctor Chu y me dijo, doctor, ¿estás ocupado? Véngase. Y ya, puse mi primer bloqueíto. Y fue curioso. Para esto yo, la verdad es que fue como bonito, pero a la vez me sentía nervioso, pero dije, bueno, pues sí se pudo, ya. Ajá. Siempre he dicho que, o sea, como que me daba miedo más bien que se fuera a subir o algo así, pero todo bien, no pasó nada. Pero sí me acuerdo. Y también me acuerdo de mi primera intubación. ¿Fue en la residencia o ya habías intubado? No, fue en la residencia. Antes de eso, es que es muy difícil intubar antes de eso. Tienen que ser con gente que, pues básicamente, probablemente en sus primeros minutos de muerte o algo así, porque por lo demás, pues no te van a dejar. Sí. Está muy difícil. Y obviamente había intentado en un maniquí. Horrible la técnica, horrible el maniquí. Es más difícil intubar en maniquíes que en personas. Eso es real, excepto, varía de persona a persona, pero... yo decía, no voy a servir para esto. Cuando intubé en maniquíes, yo dije, yo no puedo, esta madre está muy difícil. Y obviamente ya te das cuenta que es diferente en la vida real. Ajá. Pero sí recuerdo esos momentos. ¿Qué fue lo que más te gustó del R1? Mis amigos. Definitivamente los amigos fueron lo que más disfruté. Cuando yo marco un verdadero parteaguas entre que yo empecé a disfrutar más mi vida y a tratar de balancearla más, es en la residencia. Y fue gracias a que, ahora lo veo en ese sentido, la medicina te da la posibilidad de conocer personas de muchos lugares, de cambiar el paradigma de muchas de las cosas que ves y cómo las ves. Afortunadamente yo tuve pues sí es una fortuna, valga la redundancia, coincidir con personas que eran muchísimo más relajadas que yo, lo cual me encantó de la especialidad porque yo era súper intenso, como buen ex intento internista. Y no lo digo en mal plan, simplemente sí es muy diferente el abordaje. Y que aparte eran norteños, hijos de su madre, o sea, fueron la horma de mi zapato. Y qué bendición de verdad, porque empezaron a hacer que yo disfrutara más la vida, que me relajara un poco. Y no es como que sea el más relajado, porque yo soy bastante... Ajá. Pero sí, me cambiaron la vida. Empecé a disfrutar, empecé a relajarme cuando no estaba en el hospital, a estudiar cuando tenía que, porque eran bastante dedicados, bastante trabajadores, todos éramos estudiosos. Y pues a llevar las cosas difíciles ahí. Se hizo una unión muy bonita y yo de verdad empecé a disfrutar cosas que nunca había disfrutado. Empecé a balancear más las cosas. Y descubrí lo bonito que es la medicina cuando la balanceas con otras cosas. Qué chingón, güey. Y qué tarde, güey. O sea, creo que, o sea, es más fácil llevar eso en la universidad, que tienes un, o sea, para la mayoría, ¿no? Para la mayoría de las gentes, por supuesto. Que en la residencia, que es un poquito como más estresante. No sé, pues, creo yo. Pero sí, en el pues como les digo, yo fui co-R de Oscar. Era un balance casi, bueno, yo creo que perfecto. Incluso estaba hasta ahí, hasta claro. Una colombiana, teníamos ahí también claro. de co-R, Joana. ¿Quién sabe qué será de Joana? No sé. No he vuelto a saber de ella. ¿Quién sabe? La verdad es que creo que, Joanita, saludos, pero creo que era la única que estaba ahí como fuerita del grupo, ¿no? Pero sí. En la gran mayoría, la verdad que hicimos muy buen grupo, perdón. Y creo que fue muy buen año. La subsede, ya ahorita como les digo, pues no sé tú la opinión que... Pues como les dije antes, era una de las más peleadas. La verdad que muchos promedios muy altos estaban en el hospital regional, en la 46, HGR número 46.
En ese tiempo a mí me parecía excelente subsede. Actualmente desconozco cómo esté las condiciones en este momento. Ahora es sede. La realidad es que a mí como subsede me pareció maravilloso. Era muy buena la formación, era muy balanceada en cuanto a práctica, en cuanto a teoría, en cuanto a todo. Y pues nada más, o sea, esa es la opinión que me merece a mí la 46. Grandes maestros, grandes aprendizajes, grandes aventuras, Ajá, sí, historias a dar y regalar. No, o sea, son buenos recuerdos. Rápido, una buena historia del R1. Yo creo que teníamos como ¿qué sería? ¿Unos 4 meses, 5? Unos 5 meses, ¿no? ¿De qué? Pues no sé. ¿De qué vas a hablar? De paciente en paro. No, ya teníamos más, ya estábamos ¿Ya más grandecillos? En el 10, yo creo. Okay, estábamos como en el 10º mes. Esto lo voy a contar yo porque no quiero que digan que Oscar es presuncioso y presumido. Entonces estábamos estábamos en una sala, era un paciente, no me acuerdo de qué. Estaba en Recu, era un paciente de Recu y yo estaba en Recu. Perfecto, sí, era un paciente en Recu que, pues para no hacerles el cuento largo, el paciente se puso inestable. Pues Oscar siempre ha sido muy dedicado con sus pacientes, entonces como que ve que está inestable, ve que no mejora, pues pásenlo corriendo a sala, está en una zona de recuperación. La zona de recuperación, para las personas que no saben de quirófano, pues cuando te operan, sales a una salita que es donde te recuperas de tu anestesia y ya después te pasan al cuarto. Entonces el paciente estaba recuperándose de un procedimiento, pues quirúrgico. Creo que era nefrópata, no me acuerdo, pero sí. Era un paciente difícil que empezó a ponerse mal. En pocas palabras, el paciente cayó en paro. O sea, Oscar lo detectó, lo pasamos a quirófano. Yo creo que andaba yo vagando por ahí como siempre. Y bueno, estaba en esa sala. Es que entonces era la única sala que estaba ya disponible en ese momento, entonces lo pasamos ahí. Yo estaba en esa sala y ese quirófano, estaba disponible. Entonces Oscar dijo, métanlo ahí. Ajá. Entonces lo metimos ahí. Estaba mi médico adscrito ahí. Y Oscar se metió con su paciente de recuperación, en paro. Metieron el carrito de paro. Y Oscar y yo, pues nos quedamos así viendo. Primero, así como que, pues el adscrito cuando pasa un evento de paro, siempre hay alguien que da las órdenes. O sea, siempre hay un líder, siempre hay un líder. Siempre hay alguien que escribe los medicamentos, que lleva los tiempos, quién pasa los medicamentos, quién carga los medicamentos. Siempre hay una organización así. Entonces dijimos nosotros, pues el doctor, el adscrito, va a ser el líder. Y el amigo se queda callado, así como que y nosotros, pues ¿qué hacemos, doctor? Pues y Oscar, pásenme un tubo, el laringo, ¿cómo en el laringo? Pasen la adrenalina, las palas, tráiganse las palas, ayúdame a poner los electrodos. O sea, Oscar dando órdenes. Entonces yo me quedaba viendo a Oscar así, y a mi adscrito, obviamente en el momento viéndolos y ayudándole, pues yo estaba ayudando y viendo, pero yo dije, ay cabrón, Oscar está dirigiendo el paro. Y entraban adscritos, médicos adscritos, y le decían, Oscar, ¿qué pasa? ¿Qué te ayudo? Y Oscar, no, doctor, por favor, ¿puede traerme bicarbonato? Sí, porque, o sea, para reponer. Y tú puedes ir tomando una gasometría. Y llegaba otro adscrito y lo ponía a tomar una gasometría. El paciente, para no hacerles larga también, sobrevivió, vivió, creo que se fue a terapia. Sí. Pero yo volteé con este cabrón y le dije, amigo, éramos R1, la verdad que pues vienes de médico general y tú esperas que siempre te ayude tu adscrito, pero esa vez no nada. La grabación sigue. Muy bien. Hola. Si hay fantasmas, hay fantasmas. Seguro. A lo mejor es la paciente. ¿Para qué hablan mal del adscrito? No es hablar mal, sino que no, para como nada, que o sea, era buen adscrito. Sí, era muy buen adscrito. Eso hay que dejarlo claro. Era muy buen adscrito, pero como que le tenía tanta confianza a Oscar que dijo, tú dale. Date. Entonces ya yo terminamos y le dije, amigo, felicidades, güey, la neta. Pues, güey, el paciente vivió por ti, cabrón. Y somos R1, güey. Y Oscar así como que, pues sí, ¿verdad? Pues sí. No, honestamente sí me sorprendí. Honestamente fue el primer paro que lideré. Ese niño
que veía emergencias, que soñaba con decir, pásenle un miligramo de epinefrina, perdón, pásame sangre, tómale esto, bla, 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 pero real. En ese momento se sintió satisfecho de lo que había pasado. Siempre he creído que el saber en ese sentido, porque hay de hecho una frase que me encanta, que dice que uno no está estudiando para un examen, uno está estudiando para cuando lo que sepas pueda hacer la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. O lo digo yo, las secuelas o las no secuelas. Yo creo que eso es el verdadero significado por lo que un estudiante de medicina se esfuerza. Y todos seguimos siendo toda la vida estudiantes de medicina. O sea, aunque ya seas, no sé, subespecialista, que hayas terminado hace años, dicen que un médico muere cuando deja de estudiar, deja de prepararse. Y creo yo que esa sensación es la que hace que sigamos siendo médicos. Ese detalle del ayudar, del poder hacer la diferencia, del impacto que podemos generar en otros, yo creo que eso no te lo va a quitar nadie. O sea, es una maravilla. Maravilloso, ¿verdad, güey? Ese detalle. Oye, entonces vamos y a ver, rotamos después de la 46, te vas a Centro Médico Nacional de Occidente. Ajá. ¿Y qué te encuentras ahí? ¿Qué tal? Ay, pues un mundo nuevo, un mundo sin fin. No es cierto, pues la verdad es que un tercer nivel es muy diferente a un segundo nivel. Los insumos, el tipo de pacientes a los que te enfrentas es muy diferente. La complejidad de los casos, el abordaje, a lo mejor es menos volumen de pacientes, pero más graves o más complejos. Entonces, hay muchas cosas que me encantaron. Fue empezar a pulir muchos detalles que a lo mejor ya habías visto, aprender muchas cosas nuevas y pues a desarrollar más habilidades, a desarrollar más liderazgo, a desarrollar más una nueva forma de ver a los pacientes. ¿Crees que obviamente terminaste tu residencia hace 3 años? Uh-huh. Hace 3 años, ¿no? Más Terminaste tu residencia. Todos los comentarios que dicen los médicos pues son en base al año que estuvimos en la especialidad, claro. ¿No? Ahorita no sabemos en realidad cómo está la sede, pero ¿tú cómo calificas Centro Médico Nacional de Occidente para anestesiología? En mi año yo lo hubiera puesto de 9 a 10, definitivamente. Creo que era una serie muy completa. Teníamos muy buena actividad académica, todo el tiempo teníamos clases. Los temarios eran muy completos, veíamos pacientes de todo, rotábamos muchas veces por salas avanzadas, como sala de cardio, sala de neuro, sala de onco, trauma, tener la posibilidad de tener pacientes graves, veías también pacientes obstétricas muy complicadas, ginecológicas igual, pacientes pediátricos. Somos una de las sedes que más rota por el hospital de pediatría, entonces creo que como sede era algo muy integral, muy completo. Le hubiera probablemente agregado más rotaciones externas que hubieran ampliado un poco el panorama, pero creo que realmente no era como que hubieran hecho muchísima falta, pues no. Hay muchas cosas que se pueden aprender aparte y que pues creo que estuvo bien. O sea, la formación fue muy buena, muy integral diría yo. Entonces sí la recomiendo definitivamente. Muy buena sede. ¿Quieres llegar a Centro Médico? No, ¿verdad? ¿O sí? Sí me gustaría. Es uno de mis sueños volver a tercer nivel, porque hay cosas que solo se pueden hacer en un tercer nivel. O sea, por los insumos, por muchas cosas. Yo siempre he creído que uno, o sea, terminas la especialidad, pero no es como que termines. O sea, realmente empiezas apenas. Empiezas a desarrollar más habilidades, empiezas a aprender muchas cosas que te hicieron falta, empiezas a complementar más, a integrar mejor, a tener más experiencia. Entonces creo que apenas es cuando realmente empieza el verdadero camino de aprendizaje y pues siempre se puede aprender más, siempre se puede ser mejor. La competencia no es con otros, es con uno mismo. Sí. Y nada más, o sea, tratar de ir desarrollando todo ese tipo de detalles. Entonces sí me gustaría volver. Qué bien, amigo. Creo que sí es buena sede. Igual
para los que vayan a anestesiología, creo que es buena sede. La verdad que el trato es ameno, las cirugías son buenas, cardio en la mañana, cardio en la tarde, cardio al día siguiente, cardio en la noche. La verdad que te forja y te hace ser bueno y pulir mucho tu manejo anestésico. Sí, o sea, Entonces, le pierdes miedo a cirugías grandes, por sí. ejemplo, neuro, todo lo de neuro. Y es pasar neuro otra y otra y otra vez, entonces la verdad es que sí, es buena serie. Muy bien, amigo. Entonces, Definitivamente. te vas a la feria de plazas. Platícame un poquito eso de la feria de plazas, porque hay mucho... Cuando ya vas a salir de la El residencia, frío de la el calle. frío de la... Ay, no, El qué frío de la la calle. lluvia, como ahorita. ¿Te acuerdas que hacía el proceso? O sea, ¿fuiste y cómo fue? Fuiste a Ciudad de México, ¿no? Había una fecha ya indicada después de que ya habías terminado y que te habían dado tu diploma, que habías aprobado tu tesis y esas cosas. En mi tiempo fue en Ciudad de México, casi siempre se hacía así. Obviamente después vinieron cambios por COVID, la pandemia y demás. Pero ibas y pues llegabas, había una feria de plazas antes que era así literalmente como ver stands de diferentes delegaciones estatales y ahí decían, no, pues que tenemos tantos 08s que son eventuales, plazas eventuales para esta especialidad. Y ya en cada estado te decían, y tenemos base en este lugar y aquí y allá. Pero eran nada más como números, tantos del turno vespertino, tantos de no sé qué, por especialidad. Y después había, ya cuando ibas a elegir, te organizaban como por especialidades en diferentes días y horarios y pasaban por promedio, el promedio a nivel nacional que habías tenido y uno por uno, en mi año fue todos los primeros lugares, luego todos los segundos lugares, luego todos los terceros lugares por todas las sedes y así vas escogiendo, obviamente mientras más vas atrás, pues más va a ser lo que va quedando y así es como se elegía. Y ya después pues ibas a la mesita de donde era tu delegación y luego siguen más papeles y que fírmenle acá y así o te mandaban a tu delegación de regreso si eras para eventual y demás. Y así es el proceso. ¿Decidiste de dónde te fuiste? Yo decidí no continuar, decidí no hacer subespecialidad en ese momento ni demás. Yo me fui a la feria de plazas y en mi año afortunadamente abrieron un hospital en Valle de Banderas que está en Nayarit, muy cerca de Vallarta y Nuevo Vallarta, bueno ahora Nuevo Nayarit, y tomé una base ahí. En mi mente mi plan era tomé una base de jornada acumulada que es sábados y domingos únicamente, todo el día, y mi plan era estar yendo y viniendo de Guadalajara a Bahía todos los fines de semana y en mi mente eso funcionaba muy bien. Desafortunadamente y también afortunadamente por muchas razones se viene la pandemia el año que salimos. Sí. De hecho a los 20 días ya estaba, después de que regresamos, declarado que todavía estaba cerrado, pandemia, bla bla bla. En ese tiempo yo todavía vivía con mis padres y a mí me parecía mucho riesgo el hecho de exponerlos porque allá éramos hospital exclusivo COVID y me parecía mucho riesgo someterlos a que lo fuera a infectar, a exponerlos. Entonces, pues entre muchas otras cosas y por probar suerte y demás, decido mudarme para allá. Y empecé a trabajar allá. Eventualmente una cosa llevó a la otra. Decidí cambiarme ya de regreso para acá, para Guadalajara. Pues aquí estamos, metí mi cambio y acá estamos ya en Guadalajara. ¿Después de cuánto te llegó el cambio? De cuando yo metí mi cambio tardó un año en llegar, pero obviamente hubo un tiempo en el que todavía no lo había metido. Hay una cuestión de un candado también que te aplican para bases de nueva creación, por lo menos en el IMSS. Entonces, aunque teóricamente ya esté todo listo, pues tienes que esperar cierto tiempo porque ellos te aseguran que no se van a quedar sin personal después de que crearon una nueva base. Entonces, fue una buena experiencia. Creo que nadie se esperaba lo que tuvimos que vivir en COVID. Fue un mundo nuevo. Sí. Definitivamente tuvimos que desarrollar muchas herramientas para manejar pacientes críticos. Eran unidades de cuidados intensivos, ahí como se podían, medio de guerra, medio funcionales, sí. Siempre con el apoyo obviamente de médicos intensivistas, internistas, grandes maestros, pero finalmente eran pacientes críticos, sí. Y eso te forjaba en época de trincheras y guerra. Entonces creo yo que fue una buena oportunidad para seguir puliendo esas habilidades con pacientes complejos y delicados. Te llega el cambio
y llegas a la 180 aquí, Ajá. hospital del IMSS, 180. Ajá, un hospital de segundo nivel. Tlajomulco, En Tlajomulco. de Zúñiga, En Zúñiga. Jalisco. Así es. ¿Y qué tal ahí, amigo? Está bien. Pues finalmente es un segundo nivel del IMSS que como buena ciudad metropolitana hay una sobrepoblación de derechohabientes, Sí. hay una gran cantidad de pacientes, como en todos los hospitales de México creo yo, una gran carencia de insumos, de personal, situaciones que tienen que ver mucho con pues la cuestión económica del país, el hecho de que hayan reducido todavía más el gasto destinado a salud del Producto Interno Bruto, y pues también desafortunadamente la falta de cultura sobre educación médica y sobre salud pública de la gente, porque pues ves muchísimas complicaciones, todo el tiempo ves cosas que hubieran sido prevenibles con una buena atención a tiempo de primer nivel, o que los pacientes decidieran tomar un empoderamiento sobre su salud y tratar de tener mejores hábitos, más saludables sobre todo. Entonces, pues, ¿qué te voy a decir? O sea, es complejo. Y das clases, amigo, aparte, ¿no? Ajá. Afortunadamente me llegó la oportunidad de empezar la docencia. Yo ya tenía muchas ganas de dar clases, en especial porque después de que ya había pasado el ENARM, pero antes de entrar a la especialidad, un buen amigo mío que actualmente es cardio, uno muy bueno, saludos amigo, me invitó a dar asesorías para estudiantes de una universidad privada de medicina, de clases difíciles como gastro, endocrino, infecto y demás. Y yo me sentía como pez en el agua. O sea, acababa de pasar el ENARM, yo traía todo fresquísimo, sin nervios. Y me maravilló la oportunidad de poder transmitir, pues, lo poquito que uno sabe. Y sobre todo, y cada vez me doy cuenta de eso ahora que estoy dando clases, de lo bonito que es poder llegar a cierto grado de comprensión de un tema y de dominio en el que puedes simplificarlo a tal grado que puedas pues transmitirlo, y aunque no siempre se puede, pues tratar de que lo comprendan diferentes personas de diferentes formas. Eso es muy bonito y creo que es una muy buena manera también de seguir aprendiendo y de seguir reforzando lo poquito que sabemos. Aguas a sus alumnos, ¿eh? Ya lo están escuchando al Saludos, maestro. amigos. Ya están escuchando. Ay, de aquel que no estudie. Sí. No, la verdad que los que escuchen toda la entrevista de Oscar, toda la plática, espero que escuchen este comentario al final. Oscar, yo creo que es un gran amigo mío, chiquito, pero grande, muy grande el cabrón. Y me ha enseñado mucho, por eso les dije en algún momento de la entrevista que fue mi maestro. Yo creo que fue mi mejor maestro de toda la residencia, que después se enojó porque le ganan el promedio. Casualmente. Ay, amigo, no Dicen que el alumno siempre supera al maestro. No, no es cierto, no es cierto. No, la verdad que sí influyó mucho creo que influyó mucho en todos, en el cambio de la persona, en agarrar ese compromiso con el paciente, güey, con la medicina como tal. Nos enseñó muchas cosas. Este canijo, yo me sorprendía de cómo contestaba cosas que eran incontestables. Yo decía, güey, ¿cómo? Teníamos un maestro, doctor Uriel, también espero que lo vea. Gran maestro, saludos. Que de anestesiología, el doctor hacía preguntas. Estabas tú poniendo el bloqueo. ¿Y a cuánta velocidad tienes que pasar el medicamento? ¿Cuánto pesa ese medicamento? ¿Qué kilopascal tiene? Y que no sé qué, la chingada. ¿Y qué pK? ¿Y qué temperatura? Y tú, doctor, ¿me va a dejar bloquear o me va a estar preguntando? Y creo que el único que le contestaba era Oscar. En el R2 tuvimos una maestra también, ahí por ahí no quiero decir nombres, pero a lo mejor espero que nunca vea esto. Pero era de anestesiología en paciente obstétrica. Ella daba muy buenas clases, muy buenas clases. Y siempre agarraba a alguien de bajada, siempre. Entonces, al inicio, como que vio a Oscar chiquito, cara de buena gente, lo quiso agarrar de bajada y pregúntele a Oscar. Y Oscar hasta que un día le dijo, doctor, en un mundo ideal, de acuerdo a las guías, se debería de hacer esto y esto, de acuerdo a las guías americanas, de acuerdo a las guías europeas, de acuerdo a las guías mexicanas. La doctora no supo qué decir.
La siguiente día le volví a preguntar. Le dijo, Oscar, en tu mundo ideal, ¿qué se debería hacer? Doctora, de acuerdo a la guía fulanito, de acuerdo de... Oscar no es una persona... Yo creo que maduraste mucho como me platicas de la secundaria, la prepa ahorita. Tú lo ves y una persona que no te anda diciendo yo sé todo o sé mucho, porque nadie lo sabe todo, ni sabe mucho. Pero creo que es una de las personas más brillantes que yo he conocido. Y no lo anda diciendo. O sea, te ayuda. Doy el ejemplo de él porque creo que es muy buen ejemplo, güey. La verdad que eres mi amigo. Yo le decía, Oscar, chíngate a fulano, tú eres mi amigo. No, lo correcto es hacer esto. O sea, sí, no, amigo, lo correcto es que tú hagas lo mismo que él. Y yo, no, güey, pues yo soy tu amigo. No, van a hacer lo mismo. Y yo, pinche Oscar, güey. La verdad que a veces me caía gordo, pero era lo que te tenía que hacer. Entonces voy a esto de que si ven, muchos tenemos la duda de cuánto estudiar, cómo prepararte. Muchos tenemos el sueño de hacer algo. Creo que tú agarraste el sueño también desde, pues, o tu proyecto de vida desde la prepa, como dices, de los 15 años. Los 15. Nunca lo soltaste. No. La verdad que todos tenemos un proceso diferente en la medicina, pero tu historia creo que sirve de ejemplo para las personas que quieren estudiar medicina, para los que están estudiando medicina, que no desaprovechen la oportunidad que tienen, porque muchos quisieran estudiar medicina, güey. Es correcto. Saber que somos muchos quieren estudiar medicina, y que aprovechen, la neta, güey. Y que si son personas brillantes como este cabrón, la verdad no sean soberbios, sean como él. Yo creo que muchas personas queremos a Oscar, muchas personas lo admiramos, es un gran especialista. Y que sirva de ejemplo. La verdad que, como dice, sin disciplina muy probablemente no van a lograrlo. No se puede. Y por último, amigo, te quiero hacer 2 preguntitas nada más, así. Te escucho. Después de decirte todo esto. Y mi admiración hacia ti, güey. Gracias, amigo. Tú, ahorita como estás, de acuerdo a la visión que tenías de la anestesiología, ¿cómo ves ahorita la anestesiología? Esa es una pregunta muy compleja. Ajá. Porque tiene muchos enfoques. Ahorita me da mucha tristeza la forma en la que están desprestigiando y la forma en la que desvaloran una especialidad tan importante y tan necesaria como la anestesia. Y lo digo porque actualmente estamos viviendo una época en la que pues literalmente nos están acusando de narcotráfico, cuando lo único que hacemos es tener la desgracia de trabajar con fármacos narcóticos. ¿Por qué? Porque se necesitan. Por lo demás, yo creo que es una especialidad muy hermosa. Creo que es comparable, más no equiparable, con el trabajo de una mamá. Una mamá siempre trata de hacer lo mejor por ti. Está en chinga viendo qué te va a hacer de comer, que te sea saludable, que no te haga daño, que cuidándote, diciéndote no vayas para allá porque te vas a caer, no hagas esto porque el riesgo de esto y aquí. Y nadie valora eso. O sea, nadie lo valora lo suficiente. Pero en anestesia hacemos lo mismo. Es tratar de hacer que nuestros pacientes tengan el menor riesgo posible, llevarlos en las mejores condiciones, ayudarlos lo mejor que podamos. Y luego nos tachan incluso de flojos, ¿no? De no quiere, de miedosos, de lo que tú quieras. Lo mismo que le pasa a las mamás cuando se dedican al hogar, que creen que no es suficiente y que no hacen nada, pues te la pasas echada todo el día. Te levantas y ya te desocupaste, pues claro que no. Pero nadie lo ve. Y no es que esté mal, no es que uno quiera el reconocimiento, es simplemente que uno debería valorar más ese cuidado que damos, porque realmente lo que hacemos es cuidar a la gente de cosas que ni siquiera se imaginan que le pueden pasar. Es velar un sueño, es velar por su cuidado, por su salud. Y creo que eso es lo más bonito que tenemos, ¿no? O sea, nadie te va a cuidar como lo hace un anestesiólogo, eso se los puedo asegurar. Entonces, creo que es algo muy integral. Creo que sigue en un desarrollo muy importante. No por nada es una de las especialidades, sino es la que más ha disminuido la mortalidad a lo largo de los pacientes. ¿Por qué? Porque nos basamos en protocolos, en guías, en cuidado y seguridad. Entonces, yo creo que a pesar de que es muy estresante, a pesar de que es muy mal valorada,
a pesar de que es incluso mal pagada, creo que es una hermosura de especialidad. Y yo encuentro un balance muy bueno entre lo clínico, lo emergente y el control. Entonces, yo amo mi especialidad, o sea, no sé cómo transmitirlo, pero eso es mi concepto de la anestesiología. Ok. Y, por ejemplo, bueno, no, otra pregunta que te quisiera hacer. Ajá. Y que te voy a hacer porque estás en mi podcast y ya te chingas. Ay, me ¿qué más? No te creas, güey. ¿Qué consejo le das a tú, Oscar? Porque yo dije un consejo, pero tú, ¿qué consejo le das a los estudiantes de medicina en este momento? ¿Qué consejo les doy? Si un estudiante de medicina te pidiera un consejo que tú a lo mejor hubieras querido escuchar en la universidad o previo a entrar, ¿tú qué le dirías a esa persona, a ese estudiante? Se me ocurre algo, pero es algo largo, es casi como un speech ahí. Dale. Pero realmente le diría que uno no tenga miedo, que no tenga miedo de aprender más, de que siga un sueño, de que las cosas cuando se hacen bien y se hacen con amor, te reditúan bien. Y no es hacer algo buscando una meta, es hacer algo por el simple hecho de hacer las cosas bien. Y todo lo demás va a llegar solo. Y que nunca se les olvide que realmente cuando uno se forma en medicina, no puedes hacer las cosas como, ay, pues me vale, o alá y se va. Creo yo que hay algo que me gusta mucho que dicen que uno siempre tiene que tratar de ser el médico que su mamá cree que es. Es decir, yo intento ser todos los días el médico que mi mamá cree que soy. Entonces, si siguen ese camino, si estudian, si también balancean su vida, nunca se olviden de balancear su vida, porque una vida no balanceada no puede ser humana. Y una medicina sin humanidad no es medicina. Entonces, échenle ganas, sí se puede, hagan las cosas por ustedes y por sus pacientes y van a ver que les va a ir bien. Eso les diría. Excelente, amigo, muy bien. Pues bueno, muchas gracias, amigo, por... No, pues al contrario, qué gusto. Muchas gracias, güey, la verdad que es algo que nos habían pedido también, alguien especialista en anestesiología, pues yo soy anestesiólogo, pero no iba a ponerme a hablar, la verdad pues que... yo te entrevisto, no pasa nada. Pues, no, ¿qué puedo decir? Pues es un buen ejemplo, es una persona dedicada, es una persona que sabe de la anestesiología, que le gusta lo que hace y que sabe muchas cosas, aparte de lo que tiene uno que estudiar de la vida y de ciertos consejos que ha ido cambiando. Pues nada, amigo, ya sabes que te aprecio mucho, que te quiero igualmente, mucho. Amigo. Y pues muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Y a nuestra gente, pues que los invito a que se suscriban a nuestro canal, que nos sigas en nuestras redes sociales, también en mis redes sociales, por favor, se las vamos a poner en los videos. Y pues nada, igual si tienen alguna, como siempre les digo, alguna sugerencia, si quieren que tratemos de invitar a alguien de alguna especialidad, de algo que se trate de la medicina como tal, no tiene que ser especialista, puede ser de otras cosas, con toda confianza. Si alguien quiere venir a platicar, échenos un mensajito y agendamos alguna plática sin problema. Y pues muchísimas gracias por su apoyo, la verdad que sí nos han brindado mucho apoyo, esperemos seguir contando con ese apoyo y pues nada, esperen el próximo capítulo que va a estar muy interesante. Nos vemos.